And when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. Thoughts, emotions swirled. I wanna be the man that saves the world, yeah. The world is full of super problems, so we made up a Superman, but he is just imaginary. And here we stand without a plan, with new ideas and innovation. Man still cannot tame creation, and though I'm told I'll never fly, that doesn't mean that I won't try. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirled. Ochoa anda feliz porque hoy los pichetíos juegan también, hoy juega el maratón, juega Olimpia y fútbol en todo el país. Y es que las noticias importantísimas es el caso de Kevin Solórzano, hoy se va a saber. Pero hoy empezamos con Julio Cabrera a hablar de todo este proceso electoral. Ayer parte de la alianza y todo lo demás se llevaron de encuentro a todo mundo, y aquí la gente tiene que entender que aquí no es hablando a lo bruto, hay que se están llevando acuerdos, términos legales por todos lados, y por eso hoy yo le digo a Julio, ¿querés apoyarme como presidente del Foro Permanente para que hablemos un poco sobre este proyecto aquí en Noticias Meridiano? Porque acuérdense que estamos en el mes político. Yo le pregunté a él, ¿qué te parece la conferencia de prensa donde tiraron al cesto los organismos internacionales, todos los que vigilan los procesos? Porque la gente o está confundida o tratan de confundirla. Por eso es mi comparecencia aquí con Julio Cabrera, el presidente del Foro Permanente, que a continuación él me va a dar los pro y los contra de esta conferencia de prensa. Y usted que está en casita sabe que estamos en un periodo eleccionario aquí en Honduras. El presidente lo han criticado porque ha dicho que va a llevar a plebiscito las reformas penales. El plebiscito, y le están diciendo que si está haciendo plebiscito para reformas penales, ¿por qué no está haciendo el plebiscito para la reelección? Pero ese es otro pisto, y aquí hoy tenemos que hablar de temas importantísimos, las elecciones primarias que son el 12 de marzo, el ambiente que se está moviendo, qué pasa con el Foro Permanente dentro de toda esta gestión. Y si usted se acuerda, el año pasado, los primeros personajes que hablaron en Honduras del Plan Alianza, ¿se acuerda usted? Y de las reformas electorales, que hasta tuvimos a Julio Cabrera hablando sobre estas reformas electorales, fue él como presidente de la sociedad civil, donde él decía que las reformas beneficiaban la democracia hondureña, pero el conocedor del Foro Permanente se preocupa al estar viendo tantas cosas que están eliminando convenios. Bueno, en los Estados Unidos él ya comentó que quitaron un presidente porque se metió a lo interno de otro partido político. Pero dejemos que Julio nos cuente qué piensa él de este proceso electoral, de todo lo que se está dando en el país, qué dicen los acuerdos, los tratados sobre este problema eminente que de una u otra forma va a afectar lo que va a realizarse el 12 de marzo. Julio, disculpa, vuelva ahí.
Bueno, yo creo que voy a hacer un poquito de historia. El proceso electoral anterior, del 2013, se instituyó dos grandes misiones electorales de observación electoral, una integrada por la Unión Europea y la otra por la Organización de Estados Americanos, OEA, más la organización de los asuntos de observación electoral de la sociedad civil. Y en esto que usted está viendo, lo del Tribunal Supremo Electoral, es donde Julio Cabrera se está expresando sobre esto. Nosotros lo ponemos de fondo para que él se dé cuenta de que todo tiene que ver con este proceso electoral, Julio. Entonces expresaba que en aquel momento las recomendaciones de la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos establecían la necesidad para mejorar la legislación electoral hondureña. Dijimos que era necesario que hubiera una ley sobre la financiación para el control de los financiamientos de las campañas electorales. Con esto, el Estado de Honduras ha avanzado y recientemente estuvo en el país el secretario general de la Organización de Estados Americanos siendo observador de la sanción de la ley hecha por el jefe de Estado, en este caso particular por el presidente de Honduras, y esa ley ya está publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, la ley va a ser aplicable para el próximo proceso electoral general. De la misma manera, nosotros dijimos que era necesario mejorar el Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, las reformas constitucionales lograron un alcance importante, reformando la integración del tribunal y igualmente la reforma constitucional para permitir una reorganización del Registro Nacional de las Personas, más otra reforma que tuvo que ver con la aceptación de corrientes y de alianzas contentivas entre un grupo del mismo partido, creando lo que son los movimientos, y que uno o dos movimientos podrían ir a respaldar una candidatura presidencial. Pero el tema central, todavía estamos esperando cosas más importantes en la reforma electoral. Por ejemplo, la necesidad de la justicia electoral. Todavía eso está en el tintero y hace falta avanzar en el proceso de concertar reformas al Código Penal para garantizar de que no hayan delitos electorales. Eso todavía está en el tintero. Y hay algo que hubo consenso con la comunidad internacional y con las organizaciones de sociedad civil, que era la integración de las mesas. Las mesas no pueden estar integradas por los mismos partidos políticos, que son, en definitiva, eso es como poner un conejo a cuidar un lechugal. Dijimos que era necesario que las mesas electorales estuvieran integradas por los ciudadanos y que el Tribunal Supremo Electoral convocara a los ciudadanos y que se conviertan en funcionarios del tribunal para que el proceso se garantice en la mesa electoral, y entonces evitar que haya credenciales en blanco. Solo en Honduras se puede ver eso, una credencial para que usted integre la mesa en blanco. Es decir, yo creo que eso hay que superarlo. Sí. Hubo bastante discusión alrededor y algunos partidos estuvieron de acuerdo de ir a un proceso de ciudadanización de las mesas electorales. En definitiva, hemos alcanzado algún buen % de reforma electoral, pero hace falta más. Y yo creo que hay que seguir avanzando. El mundo no se construyó en un momento, el mundo se construye en el proceso. Y hoy entonces, conforme a esas expectativas de reforma electoral, algunos no han sentido que son suficientes. Por supuesto que esa reforma está sujeta a una nueva aprobación por esta legislatura, y allí entonces
Yo creo que hay que seguir conversando el tema. Nosotros hemos dicho que el presidente del Congreso no está cerrado para seguir dialogando y para que haya la posibilidad de ratificar esa reforma constitucional. ¿Usted cree que Mauricio Oliva está abierto a este cambio? A mí me parece que sí, que hay conversación. De lo que sucede es que hay unas posturas muy, digamos, abismales y que hay que seguir conversando el tema, y no hay por qué los mismos partidos en el Congreso deben de seguir concertando y deben seguir conversando el tema hasta encontrar una reforma que satisfaga a toda la ciudadanía en general. En consecuencia, el proceso debe de avanzar porque es la primera fase del modelo hondureño en el cual se eligen los candidatos de los partidos políticos. Esos candidatos, de conformidad a la nueva norma de reforma electoral, con la ley de la financiación, va a ser muy interesante en la elección general para presidente y para diputados y alcaldes. De manera que el proceso electoral inicia. Le damos la bienvenida a la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, reiterando de que Honduras no puede estar aislado de la comunidad internacional. Honduras forma parte de la comunidad internacional por ser un Estado legalmente constituido de conformidad a su ley, a su normativa interna. Y por supuesto que hay algunas voces, y nosotros hemos dicho, de que al margen de tener una postura de oposición, miren, usted tiene que reflexionar para abrir una discusión alrededor del organismo regional. Estamos hablando, la Organización de Estados Americanos es un organismo que representa a todos los estados del continente americano. No es una ONG, no es una, es decir, una empresita. No, estamos hablando que representa a todos los estados de América Latina. De las Américas, desde Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil. Yo creo que hay que ser más respetuosos. Uno puede tener una postura cerrada, pero igual hay que saber que el sistema interamericano, uno puede deducir, mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es tutelada por la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, la Carta Interamericana de Fortalecimiento de la Democracia, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, estamos hablando de la vida institucional del continente americano, y por unas posturas mediáticas, viscerales, me parece que hay que ser más ponderados, y por eso hemos dicho nosotros, es una parte de los partidos políticos, pero la ciudadanía, ¿quién no sabe el aporte que ha dado la Organización de Estados Americanos a Honduras? Cuando la crisis del 69, la OEA vino a mediar sobre la crisis con El Salvador. Venía saliendo el problema con Honduras con El Salvador. Totalmente, y por supuesto mediante sus arreglos correspondientes. Toda la cooperación que hemos recibido de la Organización de Estados Americanos ha sido importante. Yo no sé, Zelaya hoy día cómo cambia como camaleón, porque la OEA él aclamó, él fue a la OEA cuando sus acontecimientos del 28, es decir, yo creo que hay que tener como coherencia, y el Estado de Honduras ha seguido, digamos, aún con todas las controversias que se generaron el 28 de junio del 2009, de manera de que no hay otra alternativa más que acoplarse a esas nuevas realidades, y en ese sentido nosotros aplaudimos la presencia de la OEA en este proceso electoral, y en ese sentido creo que, si bien es cierto hay que ser respetuoso de las posturas de los partidos políticos, pero habemos sectores que tenemos otra visión sobre lo que significa el acompañamiento de la comunidad internacional. Ya ellos fueron gobierno en un momento de la historia. Yo creo que más Zelaya que mismo Salvador sabe cuáles son los compromisos que se contraen en la comunidad internacional, y además
yo creo que ese discurso mediático de proselitismo pobre, yo creo que hay que superarlo. Yo invito a la oposición a que tengamos unas posturas, digamos, más allá de nuestros propios intereses particulares y de familia. Reiterando, los partidos políticos no es hacienda particular de nadie. De nadie. Ni mucho menos de la Empalizada, del Espino, no sé, ni mucho menos de programas de televisión. Los partidos políticos pertenecen al pueblo y son instituciones de derecho público, que se merece el respeto que corresponde. ¿Cómo puede ser entonces aspirar a la presidencia cuando mañana, si Zelaya ganase nuevamente la candidatura presidencial y le toca ser presidente, cómo va a hacer nuevamente para hacer sus arreglos en la comunidad internacional con esas posturas apologéticas? Es decir, no hay que tirar cieno sobre algo que Honduras va a estar siempre. Honduras no puede retirarse de la comunidad internacional por 1000 razones. Primero, porque somos suscriptores del acta constitutiva de la OEA, que es la Carta de Bogotá. Sí. Honduras firmó el pacto que da origen a las Naciones Unidas. Es decir, yo creo que hay que ser coherentes en todo lo que corresponde, y Honduras forma parte de toda la comunidad internacional, forma parte del PNUD, forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, forma